Dios les bendiga. Que en este día sea un día de regocijo, día de alegría, día de bendición para sus vidas. Yo quiero llevarlos en este día a la lectura bíblica en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33, en el cual vamos a meditar bajo el tema ¿a quién se debe de temer? Ese es el tema de este día. ¿A quién se debe de temer? La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decido en la luz. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vosotros, vuestros cabellos están contados todos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue de delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas son palabras del Señor Jesús, palabras que debemos de reflexionar en ellas en esta mañana. Jesús estaba hablando a los judíos, a sus discípulos, Él les hablaba y les decía que no tuvieran temor, porque no había nada encubierto que no fuera manifestado, ni cosas ocultas que no se pudieran saber. Hay cosas en la vida, hermanos, que por mucho que lo quieras ocultar, siempre salen a la luz. Siempre saldrán a la luz. Jesús decía: lo que yo les digo en tiniebla, decirlo en la luz, decirlo con la palabra del Señor, que es la luz de nosotros. Y lo que has oído, proclamarlo desde las azoteas. Nunca calles a hablar de la palabra de Dios, nunca calles en testificar de la palabra del Señor. No tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de evangelizar, no tengamos miedo de invitar, no tengamos miedo de ir a una congregación, no tengamos miedo. Tenemos que tenerle miedo al que mata el alma, no al que mata el cuerpo. Vendrán tiempos difíciles para algunos lugares, como que ya se ha estado viendo eso, que las personas no han podido congregarse con libertad. Algunos lugares han tenido que irse a meter a lugares como cuevas que han destinado para reunirse y alabar el nombre del Señor. Algunos otros lugares pues ni la Biblia andan, sino que andan escondidas, pero no dejan de alabar a Dios. Por eso es necesario de que nosotros estudiemos la palabra, para que nadie nos engañe con filosofías de hombre, con fábulas de hombre. No tenemos que tener miedo si se llegara a dar eso en nuestro país donde nosotros residimos, que nos digan que van a prohibir que prediquemos la palabra. Tenemos que apresurar los pasos del Señor. Tenemos que tenerle miedo, dice la palabra de Dios, al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Y también nos dice que no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios guarda a los pajaritos, si Dios guarda todo lo que Él con sus manos creó,
cuanto más nosotros que valemos más que ellos. Valemos la sangre de Jesucristo. Somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu y pertenecemos a Dios. Y si de Él venimos, a Él iremos de regreso. Pero para ello tenemos que hacer las cosas que sean agradables a Él. Quizás usted diga, la hermana, si habla de lo mismo, es que es lo mismo que vamos a estar hablando siempre, porque tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente. Tenemos que aprender a decir las cosas como son, no acomodarlas. Hoy muchas congregaciones se están acomodando a toda la gente solo por tener llenado todo, tener lleno allí. Al Señor no le interesa cuánta gente tú congregas en tu iglesia. Al Señor le interesa de que seamos formados con la palabra del Señor, que seamos formados conforme a la palabra del Señor. A cualquiera pues que me confiese de delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y cualquiera que me niegue de delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Será posible de que nosotros nos gustaría que el Señor nos negara delante del Padre? ¿Será posible de que nosotros, por sentir vergüenza de decir que somos cristianos, vamos a permitir que Dios nos niegue? Si el Señor es claro, si nosotros tenemos vergüenza de Dios, si no queremos nosotros llevar una vida en libertad, hablando de Jesucristo, predicando su palabra, no tenemos que avergonzarnos pues de hacerlo. Tenemos libre albedrío, tenemos el tiempo de la gracia y ahorita estamos nosotros esperando la redención de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con Él y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero si nosotros le negamos, seremos negados en aquel tiempo. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No tenemos que hablar como que fuéramos autosuficientes, pero tenemos que hablar con una seguridad de que dice que el que está con Él, ¿quién contra Él? El que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahorita que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, aprovechemos a hablarle a las personas de la palabra del Señor. Aprovechemos a no estar ocultándonos, escondiéndonos, sino hacer las cosas agradables a los ojos de Dios. Pensar de que es a Él que queremos honrar y glorificar, que es a Él a quien queremos servir, que es a Él a quien queremos honrar y a Él es que queremos seguir. Debemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, de que ante muchos testigos nosotros estaremos encargados de hablarles de Cristo y ser ejemplos, ser con testimonio vivo de que si somos militantes en los caminos del Señor no nos tenemos que enredar en negocios de esta vida, no tenemos que agradar a nadie más que a Dios y para agradar a Dios hay que aborrecer lo que Él aborrece. ¿Y tú sabes qué es lo que Él aborrece? Él aborrece el pecado. Y si Él aborrece el pecado, tenemos que empezar a hacerlo nosotros, a aborrecer el pecado. Hermana, ¿y qué es lo que es pecado? Pecado es aquello que no es agradable a los ojos de Dios, que está prohibido por la ley divina. Pecado es salirse del esquema que Dios nos hizo, salirnos del molde en que hemos sido hechos. Pecado es aquello contrario de lo bueno. Estamos viviendo unos tiempos tan
torcidas las enseñanzas, que aún en algunas congregaciones lo han permitido, pero una cosa, cuando Dios escribió a través de Juan, le escribió, le reveló algunas cosas, Juan se dio cuenta de que hay cosas que a Dios no le agradan. Algunas personas estamos congregándonos fielmente, pero estamos haciendo cosas que a Dios no agradan. Hay 7 iglesias a las que se les fueron enviadas 7 cartas. Y en una de las cartas, la primera, en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hablado, los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra de ti algo, que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, tales cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ellos estaban haciendo, la iglesia de Éfeso estaba haciendo todo bien, arduamente trabajaban, pero había algo en ellos, habían perdido el primer amor. ¿Habremos perdido el primer amor nosotros? Ya hacemos las cosas como por costumbre, pero ya no lo hacemos con una pasión como cuando empezamos el primer día. Oye, esta palabra es para mí y para ti. Esta palabra es para todos los que empezamos con una alegría, con un gozo, haciendo la obra de Dios, y no nos detenían las distancias ni los tiempos, ni los climas, en medio de la lluvia, en medio de las lodaceras y en medio de la oscuridad. Llegábamos a los lugares de destino donde nos tocaba llevar la palabra del Señor. Quizás estemos viviendo tiempos peligrosos, pero siempre el peligro ha existido, amados hermanos. No tengamos miedo al que mata el cuerpo, sino el que mata el alma y que mata el cuerpo en el infierno. Predica la palabra. Si Dios te ha dado una voz fuerte, usa esa palabra, esa voz para predicar la palabra. Si Dios te ha dado paciencia con las personas que no quieren caminar, usa esa paciencia para esforzar a entrar por la puerta angosta a aquellos que se han apartado del Señor. ¿A quién debemos de temer? Solamente al que puede matar el alma. Pero si estamos con Cristo, nadie podrá tocar nuestra alma, porque nuestra alma tiene la coraza del Espíritu Santo. Estamos revestidos con la armadura de Dios, pero hagamos las cosas correctamente. Esta iglesia se identificaba porque aborrecía lo que Dios aborrecía, y él conocía, Dios conoce todas las obras que hacemos nosotros. El arduo trabajo y la paciencia que no se podía soportar y no poder soportar a los malos. Cuando tú estás en un lugar donde tú miras que hay mucha maldad, hay mucha mentira, salte de ellos, salte, busca un lugar donde refugiarse, pero ya no estés en medio de los que están haciendo cosas abominables ante Dios. Y si te digo que te salga, es porque tú no vas a poder quedarte ahí, porque no te van a dejar tener libertad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas agradables a Dios, porque ellos no están torcidos, están retorcidos, como los rieles de la línea del ferrocarril cuando ya no puede encarrilar un vagón de un tren. Así que sal de ellos
Escápate tú por tu vida y haz tu vida de una manera que si quieres agradar a Dios, tienes que tener temor de estar en medio de aquellas personas que son farsantes, de aquellas personas que no tienen pasión para la obra de Dios, de aquellas personas que no les interesan las almas, que solo les interesa el área financiera. Sal de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús. A ti, hermano, que eres fiel en la obra, pero que te tienen marginado porque tú no eres como ellos. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Escapa por tu vida. ¿Recuerdas cuando Dios mandó a sacar a Lot con su familia de que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? Eso te digo en este día en el nombre de Jesús. Escapa por tu vida en el nombre de Jesús. Los juicios de Dios vienen contra todos aquellos que estaríamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Ya no estamos en tiempo de estarnos entreteniéndonos, divirtiéndonos, llevando una vida pasiva mientras el pueblo se está muriendo por falta de quien les hable de Cristo. Hay que llevarle la palabra a aquellos que un día estuvieron caminando contigo a la par tuya, pero que por los afanes de la vida se ahogaron entre espinos, se ahogaron entre afanes y ansiedades. Aunque tú digas que es responsabilidad de ellos que vuelvan al Señor, es responsabilidad tuya de irlos a retroalimentar, a irlos a buscar, porque no puedes tú conformarte a que tú sigues caminando, pero caminas egoístamente porque no piensas en aquellos que un día estuvieron en la iglesia y que hoy ya no van porque se desanimaron. Como dice en un libro de la Biblia, que los que están débiles ayuden a que los que están fuertes ayuden a los que están más débiles. ¿Por qué nosotros debemos de conformarlos en solo ser nosotros los que caminamos con la pasión? Si hay pasión en tu vida, no vas a permitir que las personas se pierdan porque se han desanimado. No debemos de desechar la gracia de Dios que hay en nosotros. No debemos de dejar de que las personas se pierdan porque no hay quien llegue ahí a exhortarlos con la palabra. Recuerda que en el pueblo de Dios todavía hay niños, aunque sean adultos, todavía hay niños de que hay que estarles ayudando, hay que estarles retroalimentándolos, hay que estar con ellos allí, encarrilándonos, porque nosotros debemos de descuidarlos a ellos, no debemos de descuidarlos. Tenemos que ayudarles, no seamos egoístas, mantengámonos firmes en el Señor, pero ayudemos a los que están desanimados. No seas egoísta, no pienses que solo tú tienes derecho de caminar hasta el final, ellos también tienen derecho, pero ellos también se han desanimado. Quizás fuiste tú la piedra de tropiezo que hubo en la vida de ellos y tú no te has dado cuenta. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, guardar los meses, guardar los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, decía Pablo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio he sido para ustedes. Y ningún agravio me había hecho ustedes, dice Pablo. Pero, hermanos, haced obras de justicia, haced obras de amor. Busca a aquellos que andan desanimados, no los critiques. No los critiques, ayúdales. Si andas en el espíritu,
no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y lo que es que en el espíritu es contra la carne. No hay que dejar que otros se opongan en lo que nosotros queremos hacer para el Señor. Y si tú quieres ir a animar personas para que busquen de Dios, que no se alejen de Dios, hazlo, hazlo, pero no seas tú igual o peor que ellos. Somos salvos por gracia y por gracia tú tienes también que ayudar a aquellos que necesitan, a aquellos que están desanimados. Ve por ellos, búscalos y inyéctale la palabra. Así saldrás tú de la responsabilidad. Cuando no has hecho nada, los primeros pasos hay que darlos, pero hay unos últimos pasos. Si tú miras que tú lo que hiciste no lo tomaron en cuenta, ya no es tu problema. Pero no te canses de hacer el bien. Ve a buscar esas personas que se han alejado porque como valga la redundancia de palabra, quizás tú fuiste una piedra de tropiezo en su camino. Ellos tenían la mirada puesta en ti y un día te miraron a hacer cosas que no les agradó. Tú sabes que la persona opuesta a nuestra vida tiene una capacidad de ver lo que tú no te puedes ver. Y entonces cuando somos piedra de tropiezo, ellos dicen, si el hermano que me ha estado evangelizando está cometiendo peores pecados y yo no los hago, mejor me quedo en mi casa, que yo no ando haciendo ese tipo de cosas y quizás yo alcance la salvación sin ir a una congregación, pero no, dice en Hebreos 10:25 que hay que congregarnos, no hay que dejar de congregarlos como algunos tienen por costumbre, hay que estarnos congregando, no hay que ser religiosos tampoco, pero sí tenemos que congregarnos, porque cuando nos congregamos, nuestro espíritu, nuestra alma, se alimenta de la palabra de Dios y también tenemos comunión con nuestros hermanos. Es necesario que estemos en comunión con nuestros hermanos. Es necesario que un día a la semana podamos ir a estrechar la mano del hermano, de la hermana, del pastor, pero no seas conformista a las cosas de este mundo. Sal de la comodidad de tu casa y busca de Dios. Y sé ejemplo con palabra y hechos. Sé ejemplo. No te alejes del Señor, busca de Él y ayuda a los que están desanimados. En el nombre de Jesús yo dejo esta palabra para tu vida y en el nombre de Jesús te ruego y te exhorto en el amor de Jesús. Ve a buscar a tu familia que se ha desanimado. Ve a buscar a tus amigos, a tus vecinos, aquellos hermanos que tenían camaradería contigo y que ahora porque ellos no van, tú los tienes ignorados. Ve por ellos. Si hay amor en tu corazón, debe de haber compasión. Ten compasión por los que necesitan una ayuda y ve a ayudarles, que con esto pondrás aguas de fuego sobre tu cabeza. Habrán bendiciones sobre tu vida. Así es que dejo ante ti esta recomendación y en el nombre de Jesús, en este día tú eres animado. El poder del Espíritu Santo te alumbrará, te guiará, te fortalecerá y hará lo que Dios quiere. Que volvamos al primer amor, que no sintamos diferencias del que no está congregando, sino que lo amemos y que lo ayudemos a que vuelva a caminar por esos senderos de amor, esos senderos de paz. Que vuelvan como el hijo pródigo, pero no los juzgues ni los critiques. En el nombre de Jesús dejo esta palabra ante ti y sal de la responsabilidad cumpliendo con la misión de Dios de ir por el mundo, de ir por las colonias, por los barrios, por las ciudades, con la misión de llevarles la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga y nos guarde y nos dé la oportunidad de poder hablar con las personas y orar por ellos. Dios les bendiga. Amén.